Continuamos con más de Telemañana. Es el lunes y queremos hablar con el licenciado Juan Carlos Salinas, especialista en bioneuroemoción. Licenciado, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Hablamos de personas atrapadas en entender o tratar de hacer todo para poder ser aceptadas. ¿Existen este tipo de personas, licenciado? Bueno, primeramente buenos días, Alexis, gracias por la invitación, un saludo a toda la gente que ve en este momento Telemañana. Pues sí, y en las sesiones que hemos tenido en bioneuroemoción, pues hemos escogido este tema porque se nos vienen bastantes personas con esta forma de ver la realidad, las creencias y estar atrapadas en sentirse como que obligadas a tener que hacer todo y más. Hago lo que tengo que hacer, pero también me cargo las mochilas de los demás, ya sea en el entorno familiar principalmente, pero también en el entorno laboral. Existen, Alexis. Licenciado, sentimiento de culpa, sentimiento de miedo, falta de algo, ¿a qué se atribuye? Primero, la necesidad de ser dada o aceptado. Esa creencia de tengo que hacer esto y mucho más para ser aceptado. Detrás de eso viene un sentido de desvalorización. Y todo pasa por las creencias. Ahí va. Todo pasa por las creencias. Necesariamente se tienen la obligatoriedad y atrapadas, te vuelvo a repetir, en tener que hacer lo que tienen que hacer y mucho más en su entorno, ya sea familiar o laboral. Quería llegar a ese punto, creencia, cultura, muchas veces crecemos con la instrucción de tienes que hacer pues que te quieran, digamos, ¿no? Que vienen de los papás, vienen de los abuelitos, ¿no es cierto? Ahora, ¿esto va ligado con la responsabilidad que puede tener cada persona? No necesariamente. Una cosa es la responsabilidad que uno tiene que tener con todo lo que tiene que hacer. Sus obligaciones en cuanto a sus deberes, ya sea en el hogar, en el trabajo, pero de ninguna manera cargarse las mochilas de los demás, responsabilidades de los demás. Y esto pasa también porque son personas que no saben poner límites. Qué importante. Hay personas que ponen límites, ¿ah? Hay personas que te dicen, bueno, esto lo hago y esto no lo hago. Y punto, terminó ahí. Ponen límites. Pero este otro tipo de personas están obligadas casi instintivamente, bueno, ahí entramos con el inconsciente, a tener que hacer todo. Entonces están en esa obligatoriedad, se cargan demasiada responsabilidad y ahí empieza el problema. Porque el momento que no son valoradas en lo que hacen y mucho más por los demás, más de lo que deberían hacer o de lo que les corresponden, pues se sienten frustradas y entran en una desvalorización. ¿A qué tipo de personas atraen este tipo de personas? Bueno, muy buena pregunta. Precisamente a aquellas personas que les enseñan, si vale el término, o les dicen esto tienes que hacer, poner límites. Por ejemplo, personas que saben poner límites en todo lo que tienen que hacer, en lo que le corresponden o no le corresponden. Entonces es interesante esto, ¿no? Este tema de la atracción, este tema de la complementariedad y los espejos que tenemos, ¿eh? Con relación a las personas, a las parejas con las que convivimos. Son personas, pero retomando el tema, Alexis, son personas de mucha vocación de servicio. Y también hay que valorar esto. Pero estas personas tienen que tomar conciencia de que no todo el tiempo pueden estar queriendo hacer todo por o para los demás. Tienen que aprender a poner límites y conscientemente decir, tengo que poner límites hasta dónde puedo dar y hacer las cosas. Te pongo un ejemplo. Estas personas siempre están en dar y no se permiten recibir.
Claro, se sienten... Piensan que no tienen derecho a recibir, solo que tienen que dar. Y esto es de acuerdo a las creencias y el entorno en el que han sido educados o crecidos, lamentablemente. Entonces, hay que tomar conciencia y perder el miedo a que si no hago, no me aceptan. Todo pasa por el miedo. Ahora recapitulamos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el otro lado de la moneda? Con el... No entrar al que me importismo, pero sí hablar de las personas que, si me quieren, que me quieran como soy. Claro, son personas que obviamente no dependen de vivir en función a los demás. Viven su propia vida, se aceptan tal y como son, seguramente. En cambio, estas personas que tienen esa necesidad de hacer todo, disponen el tiempo en función a los demás, Alexis. Pero tienen que tomar conciencia y decir, bueno, tengo que darme tiempo también para mí. No puedo estar dando y yo. Entonces ahí pasa por la autoestima y por el amor a uno mismo. No proyectar el amor y la aceptación hacia los demás. Es decir, si hago esto me van a amar. Entonces tengo que hacer esto y mucho más. Dejan de hacer hasta sus propias situaciones de responsabilidad y demás, las postergan en función a los demás. Y también podría haber inmerso ahí un sentimiento de culpa, un sentimiento de deuda, un sentimiento de que a mí me falta hacer algo por vos, entonces... El tema de culpa no, pero el tema de no merecimiento sí. Puede ir acompañado del tema de culpa, pero eso posteriormente a que uno haya entregado ya todo y decir qué más me falta y me siento culpable por no haber dado todo. Pero en principio, en lo que hemos visto en nuestras sesiones de bioneuroemoción y las personas que hemos venido, que mayormente son mujeres con esta situación de querer hacer todo y mucho más, es por un sentimiento de desvalorización primero y de no merecimiento. Y viven y postergan sus realizaciones en función a los demás, hasta la condición de cómo están, si están bien o no, lo proyectan en los demás. Dicen, ¿cómo quieres que esté bien yo si tú estás mal? Claro. O sea, si tú estás bien, ¿cómo estoy bien yo? ¿Cómo quieres que esté bien si pasa esta situación, digamos, no? Claro, entonces, ¿cómo quieres que esté bien si tú estás mal? El día que tú estés bien, yo voy a estar bien. Oiga, tiene mucho que ver la actitud con la cual va a ver la persona el problema también. Es que no se dan cuenta, están, como le decía, es un tema inconsciente, que el momento que las personas toman conciencia, pues deciden, y el momento que deciden, no dan un paso atrás. Le puedo decir un ejemplo de una persona que vino a nuestras sesiones de bioneuroemoción. Viene una persona y nos dice, quiero dejar a mi marido, he dado todo por mi hogar, mi marido me ha sido infiel, mis hijos no valoran lo que hago, siento que he venido a no recibir nada en retribución a todo lo que hago. ¿Me entiende? Entonces, cuando la persona descubre por qué está programada para esto, qué experiencias ha vivido, qué está repitiendo y demás, toma la decisión y dice, ahora voy a transformar mi vida con amor hacia uno mismo. Entonces, lo primero, amarse a uno mismo, aceptarse a uno mismo, no proyectar hacia los demás, no necesariamente decir, para ser amada necesito hacer todo. Entonces, el momento que toman conciencia, realmente se les facilita las cosas y deciden y ahí empieza el verdadero cambio, la verdadera transformación de la persona, la liberación, estar en paz y decir, bueno, ahora sí. Y eso es bastante tranquilizador, esperanzador, y la persona queda en paz. Estas personas, ¿por qué no reciben? Porque la otra persona no es adivina, pues hay que pedir lo que uno necesita o desea. Pero como no piden, porque están ahí porque no me merezco,
entonces no reciben. Hasta la manera en la que uno lo pide, ¿no es cierto, licenciado? Vale decir, el poder de la palabra. Exacto. ¿No? O sea, Exacto. si uno va a estar como que murmurando o invocando, está bien, las intenciones de cierta manera, o en el corazón, como muchas veces a uno le enseñan de niño, no siempre tiene la misma fuerza, la misma intensidad que poder hablar con la misma convicción de poder decretar ciertas cosas con la palabra, ¿no es cierto? Claro, volvemos a anclar el tema. No merezco, por eso no pido, ¿no? Y si pido, pierdo aceptación. No me puedo ver ante los demás necesitado o necesitada. Entonces es un tema de creencias, es un tema que hay que trabajarlo, del inconsciente traerlo al consciente, que la persona tome conciencia y decida en libertad y esté en paz. Entonces estas personas, como le digo, después de mucho tiempo, las que hemos tenido en sesiones, pues descubren realmente cuáles eran las creencias que las estaban limitando, suben su autoestima, dejan de ese tema de desvalorización, empiezan a pedir, empiezan a darse tiempo, empiezan a amarse, a aceptarse, porque son personas muy serviciales, demasiado serviciales, tienen una conectividad directa, usted las mira a los ojos y tienen una conectividad directa. Ellos expresan lo que son a través de los ojos, lo que tienen por dentro lo expresan a través de la mirada, de los ojos. Personas como estas personas deberían haber muchísimas en el mundo. Este mundo sería mejor, pero lo que pasa que una vez que toman conciencia, vienen al tema de valorizarse, de darse tiempo, de aceptarse ellos mismos y no vivir en función a los demás. Entonces ahí realmente dejan todo ese victimismo que tienen. Por ejemplo, no he escuchado de alguien decir: después de todo lo que te he dado, así me pagas. Sí, ¿no? Que parecen frases comunes. Y la otra persona le puede decir: ¿y yo te obligué? Yo te obligué a que me des todo, ¿no? Y ni gracias, ¿no? Pero a estas personas, cuando usted le dice: oye, gracias por tu ayuda, realmente muchísimas gracias, valoro la ayuda que me das, están por demás pagadas, pero lo que no saben es poner límites, hasta dónde dar. Licenciado, siempre es un placer tenerlo en el programa, especialista en bio-neuroemoción. ¿Cómo hace la gente para contactarse con usted? Nos tienen que llamar, por favor, al 61-600-911 o al 406-4010 para reservar día y hora de sesión. Estamos en Santibáñez 146, a media cuadra de la plaza principal 14 de septiembre. Muchísimas gracias, Alexis. Hasta la próxima. Hasta la próxima, con un tema también así emocionante. De interesante. Acompáñenos a dar un paso a nuestros auspiciadores y enseguida nosotros retornamos con más de tu revista informativa Telemañana.